nos hemos puesto flamencos en Más de Uno Puertollano, que está sintonizándonos a través de Onda Cero Puertollano y también en directo en IMAX Televisión justo a la 1:13 de la tarde de este jueves 22 de junio. ¿Y por qué nos hemos puesto flamencos? Porque además que es flamencóloga de Puertollano, que nos va a contar mucho sobre el flamenco y sobre una tesis doctoral que en la que ha sacado sobresaliente. Presentamos a Seila del Barrio de Puertollano, flamencóloga. Muy buenos días. Muy buenos días. Te he presentado bien, ¿no? Sí, perfecto. Y hemos entrado con Camarón, que además es flamenco puro y que decías que supuso un antes y un después, ¿no? En el mundo del flamenco. Fue un antes y un después. Eso es tradición y contemporaneidad pura, vamos. Ahí están presentes todos los instrumentos que muchos no consideran flamencos, pero que identifican al panorama contemporáneo del flamenco. O sea, que a otra era, ¿no? Que es la que estamos viviendo. Tú eres flamencóloga. Te has formado para ello y el martes pasado defendiste tu tesis doctoral acerca sobre Eva la hierbabuena. Para quien no conozca a esta bailaora y coreógrafa flamenca, háblanos un poquito de ella, por qué la elegiste como tema de tu tesis y qué podemos desprender de esa investigación que realizaste. Bueno, Eva la hierbabuena es una bailadora granadina, nació en Alemania, pero casualmente, o sea, por motivos laborales, nació allí, pero la llevaron desde bebé a Ojíjares, a Granada, se crió con sus abuelos, y bueno, por cumplir el deseo de su tía Encarnita, ¿no?, que tuvo una muerte prematura, pues ella empezó a bailar y ahí fue cuando descubrió que a través de la danza ella podía mostrar una identidad, ¿no?, y una personalidad que tenía, que era muy tímida, ¿no? Entonces ahí podía transformarse y sentir una libertad, ¿no? Y esto es algo también común en muchos artistas, ¿no? Bueno, pues ella actualmente es un genio de la danza, tiene todos los premios habidos y por haber, como coreógrafa sus espectáculos, como bailadora, en fin, pero formó un binomio junto a Paco Jarana, que es su marido y el director musical de su compañía. Tiene más de una veintena de espectáculos, cada uno totalmente diferente. Y bueno, es una de las grandes maestras de su generación, es todo un referente. Y en tu investigación, ¿qué es lo que desprendes de esta artista? Bueno, dedico un capítulo al estudio de sus maestros, ¿no? A hacer como una línea de sus maestros directos e indirectos. De sus influencias, ¿no? Sí, de la gente de la que ella ha aprendido, porque ella tenía una precaria economía en su familia y entonces aprendió mucho mediante vídeos. Su padre le preparó un estudio y ella aprendía mediante vídeos que subía, los veía y bajaba y se ponía a bailar, ¿no? Entonces, sí, como que imitaba, ¿no? Efectivamente, esos son sus maestros indirectos y luego aparte de la gente con las que tomó clases, ¿no? Y bueno, dedicó un capítulo a una serie de maestros. El segundo capítulo lo dedico a su vinculación con Pina Bausch, que es una gran maestra y otro gran genio de la danza contemporánea, y entonces desde que conoce a esta figura cambia por completo su manera de contemplar el baile y le abre un abanico tremendo de posibilidades, ¿no? Y de modos de transmitir, ¿no? Con su medio lenguaje, que es el baile flamenco, ¿no? Y otro tercer capítulo a 3 espectáculos. He hecho una propuesta de análisis, que es otra de las cosas un poco más novedosas, porque en una tesis siempre tienes que mostrar algo nuevo, ¿no? Que de eso se trata. Y entonces hago una propuesta de análisis para un modelo de un espectáculo de danza flamenca escénica contemporánea. Y entonces, con ese modelo de análisis que creo, pues analizo 3 de sus espectáculos y los relaciono entre sí, para ver cómo ha ido cambiando no solo ella, sino el flamenco en general. ¿Ella ha leído la tesis? No, todavía no, porque se defendió el martes, entonces tengo que hacérsela llegar. Todavía no le ha dado tiempo. Le gustará seguro. ¿Qué nota sacaste? En la tesis, un sobresaliente. Un 9-10, ¿no? Sí, 9 y pico. No tienes una nota no te la califican con una nota, o eres culador, eres sobresaliente, o eres hasta aprobada sin más, ¿no? Entonces... Que no hay más del sobresaliente, o sea que enhorabuena por esa nota. Como decíamos, eres flamencóloga. Me resulta curioso porque no conozco a otra persona que se dedique a esto, ¿no?, que haya realizado estos estudios. ¿Qué te lleva a querer formarte en el flamenco, no?
Bueno, mi padre ha sido músico toda su vida, ¿no? Pero ha sido músico de orquesta y en mi casa el flamenco, pues esto era como cosas de gitanos desnostados, ¿no? Además, sí, desprecio, ¿no? Cuando no conoces algo que no... Y bueno, yo nunca, en mi casa nunca se escuchó flamenco, ¿no? Se escuchaban otras músicas, pero no flamenco. Entonces yo estudié en el conservatorio, me quité porque me aburrió y después vi un cartel que se ponía, se dan clases de guitarra flamenca en un bar. Y dije yo, bueno, pues esto pues para la juerga me va a venir a mí bien, para tocar 4 rumbas y 4 sevillanas, ¿no? Esta era mi idea de flamenco, como la de muchísima gente, por lo menos de aquí. Y bueno, me apunté a clases y entonces fue cuando escuché por primera vez a Paco de Lucía, a Camarón, y eso fue un veneno que me entró, que recuerdo que estaba estudiando en la Escuela de Artes en ese momento, y pasaba las noches andando a compás para interiorizar el compás, ¿no? Y entonces yo le dije a mi madre que yo quería estudiar flamenco y que me iba. Y mi madre me dijo, mira, ¿tú dónde vas? ¿No? Yo si quiero estudiar flamenco, porque habían instaurado guitarra flamenca en Puerto Llano, y yo le dije que no, que yo me quería ir a Córdoba, que aquí no había flamenco y que yo no iba a juntarme con lo mejor, ¿no? Y entonces me marché. O sea, no, mis padres no... ¿Te fuiste a Córdoba? Y me fui a Córdoba a estudiar y entonces hice todo tengo un grado profesional de guitarra flamenca. Y en la prueba de acceso guitarra flamenca hay otros grados, o sea, otros instrumentos que tú estudias en el conservatorio y después vas pasando tus pruebas de acceso y ya hasta que llegas al superior, ¿no? Pero en guitarra flamenca hay muchos artistas que ya están consagrados que van a sacarse el título. Entonces tú cuando llegas allí compites. Las guitarristas flamencos compiten ya con artistas consagrados. Es como si tienes el carnet, como si no tienes el carnet de conducir, pero sabes conducir, pero luego te lo tienes que sacar como efectivamente, trámite, ¿no? Pero tú compites con la gente que, claro, no ha tocado una guitarra, claro, o sea, un coche en su vida, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me hinché de estudiar, ¿no? Pero me quedé con un 4,9 en la prueba, pero claro, yo tenía gente que son primerísimas figuras también, ¿no? Pero bueno, suspendí y dije, bueno, pues para aprovechar el año me voy a presentar a flamencología, que eso estaba ahí, que no tenía ni idea de lo que era. Y dije, pues voy a aprobar por lo menos las asignaturas comunes para el año que viene, presentarme de nuevo a la prueba y hacer guitarra flamenca, que era lo que yo quería hacer, porque era lo que había hecho siempre, tocar la guitarra, ¿no? Pero conocí a mi querida Alicia González, que ha sido mi maestra, y estuvo el martes en el tribunal, que bueno, me emocioné muchísimo al verla. Y bueno, me inyectó el veneno de la investigación y bueno, con ella fue a mi primer congreso y ya ahí o sea, eso fue una cosa que dije, para esto estoy preparada. Y esto es lo que yo quiero ser. Y bueno, pues ante la oposición de mi padre de odiar el flamenco, digamos, ¿no? y a conseguir a día de hoy una tesis doctoral y ser flamencóloga y ser doctora, ¿no? Pues ha habido un camino duro y largo, pero lo tienes que hacer con esa pasión con la que entré y conocí el flamenco, ¿no? ¿Descubriste que era tu vocación? Sí, era mi vocación, la investigación, sí, porque si no, tú no te pasas 20 horas al día estudiando. O cosas que no saben ni dónde están, ¿no? Y tú además eres, como decías, guitarrista, pero bailar y cantar flamenco, ¿cómo pues se te da? Pues eso se me da peor. No, ahí no soy yo muy artista, no. Además he trabajado toda mi vida en hostelería para poder estudiar, porque era lo que me permitía trabajar los fines de semana y estudiar entre diario, ¿no? Y entonces yo siempre he sido de barra, ¿no? Porque siempre, en todas las fiestas, y mi familia se dedica al tema del espectáculo y siempre nos tocaba trabajar cuando todo el mundo se lo pasaba bien, ¿no? Entonces, pues yo soy más de barra, nunca he bailado y cantar, pues oye, no hay nada que más me guste más que saber cantar. Y hay gente que yo digo, pero ¿por qué yo no habré nacido con una buena voz? Qué envidia me da, pero no. Teníamos en la carrera cante y teníamos baile porque tienes que aprender las disciplinas para poder hablar sobre ellas y las tienes que conocer, pero ese era un desastre. El cante, pues aprobabas porque, a ver, entonabas, pero de ahí de entonar a cantar bien es otra cosa. Es distinto. Porque tienes que tener una voz flamenca, ¿no? Para poder cantar. Es que el flamenco es muy difícil, es un estilo muy complicado porque a lo mejor el pop, bueno, y ahora con además los arreglos con programas puedes llegar a hacer algo, pero el flamenco, el quejido... Tienes que tener flamenco, voz. Eso es tu metal, y si tú no tienes metal,
Eso no sale, no cantas, que lo puedes entonar, sí, que eso suena flamenco, no. Y el baile sí lo puedes aprender, pero es una disciplina y eso requiere años. O sea, eso uno no llega y aprende así. El flamenco no son sevillanas, que está muy bien, ¿no? Pero es que es una disciplina y la corporalidad que tú tienes que adquirir, eso se tarda años. Yo en 1 año o 2 años que tuve de baile aprendí a sincronizar un poco los pies y los brazos, pero pasos, no más. Te puedes aprender una coreografía, aprenderte los pasos, pero de ahí a bailar bien flamenco es muy complicado. Es muy difícil, sí. Sheila, aparte de ser flamencóloga, de tener muchos proyectos entre manos, tienes una ONG en Marruecos. Sí. Cuéntame. Eso es algo que descubrí, inculcó el ayudar a los demás, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir como vivimos nosotros, ¿no? De nacer en un país como es España, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Ni de nacer en una buena familia, que tengas acceso a la educación, o sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Y eso mi madre me lo inculcó siempre desde niña, ¿no? Y yo tenía la inquietud porque yo siempre he sido muy aventurera, ¿no? Y nunca he tenido miedo a nada, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y entonces yo quería hacer un programa de voluntariado internacional y me marché a Marruecos, ¿no? Y yo ahí viví una serie de experiencias y de cosas que yo necesitaba transmitirlas, ¿no? Y cuando llegué aquí, Gema Pérez Pinto Maribí de Carbono Puro me ayudaron y montamos juntas una exposición, se montó en Carbono Puro, me cedió el espacio y Gema me ayudó tanto económicamente a sacar las fotografías, a todo, y montamos una exposición para poder, o sea, lo que yo había vivido y las caras de esos niños y eso transmitirlo y traerlo sensibilizar aquí. A la gente. Sí, porque es tan importante ayudar allí como que aquí la gente sepa lo que ocurre allí, porque a veces... Y lo afortunados que somos, muchas veces para una conciencia propia. Y entonces, pues ahí me involucré, me metí, o sea, trabajé junto a una de las ONG de allí, también nos engañaron, o sea, he aprendido mucho, pero es otra de las caras de la pobreza. Cuando alguien que no tiene nada llega a tener grandes cosas, también ocurre, y eso es algo que son realidades. Pero yo, por ejemplo, no tengo la necesidad de robar. Hay gente que... ¿Y cómo te engañaron? Porque los proyectos se genera dinero con ellos, que lo que se trata es generar economía local. Nosotros, por ejemplo, creamos bibliotecas, arreglamos los colegios, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues esta persona se embolsó el dinero y se vino a España. Ah, claro. Entonces, claro, pero aprendes a que eso también pasa, que puede pasar, sí. Eso también pasa, ¿no? Y es otra de las caras de la pobreza. Y también hay que ver la necesidad de estas personas, que cuando ven que tienen una oportunidad, aunque no es lícito, aunque no sea muy ético... Pues... Eso ocurre. Luego me encuentro a personas maravillosas. Yo estoy enamorada profundamente de Marruecos. Y por eso continúo trabajando allí. Y entonces... Y hay otras miles de personas que se ganan la vida dignamente... Y bueno, entonces, pues eso, ya creamos, para que no nos volviera a pasar esto, ya creamos nuestra propia asociación aquí, nuestra propia ONG, y ahora colaboramos con las ONG de allí. Así es que, bueno, pues eso no les arreglamos la vida, porque no vas a salvarle la vida a nadie. Pero aportáis vuestro granito de arena, que también es importante. Es importante, que un niño tenga un zapato durante una temporada, pues ya hemos hecho algo, ¿no? O que las mujeres vean allí que las mujeres de aquí salimos y que entramos y que tenemos una cierta libertad, también es muy importante. No sé, hay muchas maneras de... Sí, no solo el fin económico, sino lo que tú decías, ¿no? Un bien social, que podéis hacer un intercambio de culturas. Sí, y lo que aprendemos cuando vamos allí, porque siempre te traes más que dejas, o sea, su hospitalidad es inmensamente mejor que la nuestra. El cuidado de las familias, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. O sea, hay muchas cosas que yo siempre digo, y ahora con el tema de la tesis he estado un tiempo que no he podido bajar, y ya digo, necesito ir a tocar tierra, porque allí ponen los pies en la tierra y eso es importante. ¿Y les has llevado el flamenco a Marruecos? Sí, claro, se han hecho talleres de palmas, sí, claro, por supuesto que sí. También, pues eso, siendo es intercambio de culturas, nuestro... al final es un intercambio de culturas. Tenemos muchas veces los europeos
Bueno, europeos porque yo soy europea, ¿no? Pero tenemos, nos creemos como muchas veces superiores o que lo nuestro es mejor que lo suyo, no. Es diferente. Es distinto. Es diferente. Ellos tienen cosas buenas y nosotros también. Y ellos tienen cosas malas y nosotros también. Sí, claro, está todo el mundo. Y luego también dependiendo de las personas. Efectivamente. Volviendo al flamenco, seguro que en toda tu trayectoria como flamencóloga, también formativa, habrás conocido a grandes figuras de primer nivel, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido la suerte de meterme en la boca del lobo, ¿no? Y de estar con ellos y estar dentro de los procesos de montaje, convivir con muchos de ellos, ¿no? Porque a día de hoy mis compañeros de piso de estudiantes son unos fenómenos. O sea, unos fenómenos, unos pedazos de guitarristas, primeras figuras. Y bueno, la verdad es que sí, convivir con ellos pues es... pues ¿cómo se dice? El mito del artista lo pierdes porque son gente como tú y como yo pero claro, cuando se sube a un escenario los ves lo grandes que son y tú eres capaz de observar la genialidad cuando se suben, pero la persona cuando se baja, humildad, ¿no? Luego... Efectivamente, al final los más grandes son los más humildes. Y dime algún nombre, por ejemplo. Pues, por ejemplo, Jeromo Segura, cantador maravilloso, miembro de la compañía de La Hierbabuena, bueno, la propia La Hierbabuena, he tenido la oportunidad de entrevistarla en 2 ocasiones, ¿no? Y ahí no tengo ni una foto con ella. Y la gente me dice, ¿tú has hecho una foto? Digo, no, yo tengo una tesis, no tengo una foto, ¿no? Pero Javier Conde, con quien conviví, que es un espectacular guitarrista, Juanfe Pérez, bajista flamenco, David Caro, otro pedazo de guitarrista de acompañamiento, no sé, recuerdo, no sé. ¿Bailadores? Bailadores, por ejemplo, Pastora Galván, compartí mucho tiempo en los tablaos, ¿no? En los camerinos, ¿no? Muchos días con ella, por ejemplo, también. He tenido también la oportunidad en la tesis de conocer a Mercedes de Córdoba o a María Moreno, que son las primeras figuras consagradas ya de la generación de jóvenes flamencos brutales, en fin. Juan Campayo como guitarrista, no sé, he tenido la gran suerte de poder estar con ellos, ¿no? Y de poder... Y ellos contigo, ¿eh? También. Sí, claro, ¿no? Esto es un intercambio, ¿no? Pero te nutres mucho cuando estás ahí con esas figuras de primer nivel. Bueno, pues Seila del Barrio, traes el flamenco aquí a Puerto Llano, tu ciudad natal, y enhorabuena por ese sobresaliente en tu tesis doctoral, y gracias también por estar con nosotros el día de hoy en Más de Uno Puerto Llano. Muchas gracias.